Buenas noches. Bienvenido otra vez a este curso, La Nación Elegida, la séptima lección de nuestro curso, la penúltima en el curso. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios aquí esta noche en vivo. Para los que van a ver esta grabación, vamos a tener otra clase en vivo que sería el lunes que viene. Vamos a reunirnos una vez más en la semana que viene para concluir nuestro estudio de la nación elegida, que es el pueblo de Israel, pero en un sentido también nosotros formamos parte de la nación elegida por Dios, bajo su gracia y por su voluntad. Para empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición del Señor sobre nuestro estudio de su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí estudiando tu palabra. Abre nuestras mentes, envíanos tu Espíritu Santo para que podamos entender lo que nos enseñas en tu palabra y crecer en la fe por lo que leemos aquí. Déjanos ver a través del rey David tu plan para la nación de Israel y también tu plan para nuestra salvación a través de la descendencia del rey David. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio. Hoy vamos a estar hablando del rey David. Vamos a estudiar 3 capítulos, entonces casi no estudiamos tantos capítulos en una sola lección. Va a ser un reto poder cubrir todo lo de los 3 capítulos, todos los personajes y objetos y todo esto, pero vamos a ver juntos. Entonces, quisiera pedir la ayuda de ustedes, los fieles participantes aquí en vivo, que pueden ayudarnos con las respuestas y sus soportes también, y también las preguntas, si hay algo de que debemos hablar más. Bien, entonces vamos a empezar nuestro estudio y ustedes van a empezar, mejor dicho. Hoy les toca a ustedes otra vez el captar. Entonces vamos a estudiar las 4:6 y al final vamos a hablar de David y que tiene que ver con el plan de salvación y con nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a empezar con el captar, el primer paso de las 4:6, pero otra vez les toca a ustedes, aquí los participantes, para compartir con ustedes cómo captaría la atención en este caso cuando hablamos del captar la atención. Estamos hablando de un gancho para empezar la lección. Puede ser algo de las últimas noticias, una pregunta que capta la atención para dirigir la atención a lo que es la lección del día. También puede usar algo más allá, música, un poema, una imagen, algo así, para captar las mentes de los que van a estar juntos para pensar y para contar una historia bíblica. Muy bien, pero antes de hacer eso, hay unas personas más que quisiéramos saludar. Miriam Marcano está aquí con nosotros. Miriam, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones. Gracias. Amén, hermano. Gracias a ti, Miriam, es un placer. Amén. Gracias. También aquí con nosotros, Dania. Dania, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, pastor, y a todos los hermanos. Gusto de saludarles. Bien, gracias, Dania. Y también vamos a saludar a César, quien está aquí con nosotros. César, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. ¿Cómo se encuentra? Y buenas noches, hermanos. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias, César, por el saludo. Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, quisiera escuchar de ustedes. ¿Cómo empezaría una lección, una enseñanza sobre 2 Samuel 5, 6 y 7? ¿Qué sería el gancho? Vamos a empezar con Miriam. Miriam Marcano, por favor. Gracias, pastor.
Bueno, usted está diciendo que el gancho sería alguna noticia, algo así, ¿no? Parecido. Bueno, yo lo haría, pastor, como un anuncio primero. Hiciera un anuncio y pondría, se devuelve el arca del pacto a Israel. Un anuncio. Entonces, empezaría, daría como un breve abrebocas, ¿no? El, sería eh, David es elegido rey de Israel. Entonces, por otra parte, diría que en el capítulo 6 se describe la llegada del arca a Jerusalén y la danza de David ante el arca. En el 7 podría decir que registra el deseo de David en construir un templo para el Señor y la promesa de Dios de establecer el reino de David para siempre. Es como una información así resumida para darle sea interesante el anuncio y el lector o la persona pueda entrar. Excelente. Muchas gracias, Miriam. Entonces sería Y no sé, mañana voy a ver a la abuela. como un anuncio aquí. El arca. Bien, gracias, Miriam. Estoy llegando. Mira, vamos a ir a buscar unas cosas. Bueno, entonces, ¿quién más? ¿Alguien más quisiera compartir con usted, con nosotros su captar? Le damos la palabra para captar nuestra atención a Dania. Dania, por favor. Bueno, yo, pastor, haría el captar con una pregunta. La pregunta sería, ¿qué promesa le hace Dios al rey David? Entonces, yo me enfocaría en esa promesa y también diría que, al contrario del rey Saúl, el rey David reconocía sus pecados ante el Señor y le pedía que limpiara su corazón y que lo hiciera recto. Entonces yo hablaría del linaje que iba a estar sentado para siempre en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y me enfocaría desde ese punto en el reinado de David. Ese es mi aporte. Excelente, muchas gracias, Dania. Una pregunta, siempre es una forma muy buena. Si no saben exactamente cómo empezar, la pregunta siempre es algo muy buena para involucrar a las personas con quienes están hablando. Entonces, den la palabra a ellos para que ya estén hablando. Muchas gracias, Dania. Veo la mano también de Adolfo. Adolfo, por favor. Bueno, pastor, sí, comenzaría también la historia con una pregunta sobre por qué Dios, es una pregunta, es algo, es un misterio para mí, pues no, siempre lo he pensado, por qué Dios mató a Usa cuando tocó el arca, ¿verdad? Entonces, empezaría con esa incógnita para abrir la historia. Ese sería mi captar. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta muy buena, porque puede ser que especialmente si las personas ya han leído la lectura del día, probablemente tiene esta pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué murió él? ¿Verdad? Bueno, muy buena pregunta. Gracias, Adolfo. Y vamos a hablar un poco de esta misma pregunta un poco más adelante también aquí en la lección. Gracias, Adolfo. Qué bueno, porque sí me interesa mucho esa pregunta. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Adolfo. Ahora le damos la palabra a José, José Moreno. José, por favor. Pues, pastor, desde mi experiencia en el altar, ¿no? Siempre he usado las ilustraciones. Siempre hago o cuento, como hacía el Señor Jesús, una parábola, una historia que tenga relación con lo que voy a enseñar. Muy bien, una anécdota, algo para empezar, sí está bien, siempre está bien, puede ser de su propia vida ahora,
aunque no queremos que se enfoquen en nosotros, pero algo así para empezar. Muy bien, muchas gracias, José. Ok, so ya que hemos empezado en cómo captar la atención, vamos a seguir adelante. Gracias por ayudarnos, gracias por ser el gancho de hoy. Ahora vamos a seguir con contar. Y esta vez voy a poner una sola imagen en sus pantallas y voy a dar un resumen rápido de lo que estudiaron hoy. Es una lectura muy larga, entonces generalmente sería una lectura más grande que usaríamos en una sola lección, pero hoy lo vamos a hacer. Entonces, un resumen aquí de la historia. Empezamos cuando proclaman a David rey de Israel. Entonces, en los capítulos anteriores, los hijos de Saúl están batallando, la familia de Saúl contra él, para tomar el trono, a pesar de lo que es la voluntad de Dios que sea rey David, ¿verdad? Entonces, hay batallas, pero con el inicio de capítulo 5, vemos la unidad de la nación de Israel tras David como su rey ungido, escogido por Dios. Entonces, ya está allá David. Y lo que pasa después es su primera acción como rey, que es una batalla. Y en la vida de David hay muchas batallas, empezando con la batalla que estudiamos en la última lección. Pero esta vez conquista la fortaleza de Sión, mejor nombrado hoy en día Jerusalén, ¿verdad? Entonces, no por los 400 años después de la entrada en la tierra prometida hasta el reinado de David, fue bajo el control de los jebuseos, personas no israelitas. Pero es conquistado por fin por David, y él establece su capital allá, es conocido como Sión, como la ciudad de David, y oficialmente de ese momento en adelante como Jerusalén. Ya es reconocido como el rey del territorio completo. Entonces, una señal, un detalle muy interesante es que incluye un envío de otro rey, del rey Hiram de Tiro, que envía embajadores y también regalos de cedro. Y Tiro es famoso por su cedro. En otros lugares en el Antiguo Testamento habla de los cedros de Tiro. Entonces él envía eso que iba a usar David para edificar su palacio. En la parte que sigue, en la mitad de capítulo 5, habla de los hijos e hijas de David, pero también habla de algo que, bueno, tal vez nos atrae la atención, que son las esposas y concubinas. Y tal vez diríamos, ¿por qué? ¿Por qué tendría David, rey escogido por Dios y ungido por él, escritor de muchos salmos, por qué tendría tantas esposas y concubinas que es fuera de la voluntad de Dios? Dos cosas que mencionar. En primer lugar, en los capítulos después, especialmente en capítulos 11, 12 y 13, vemos que este pecado, el pecado de David, de tener muchas esposas y concubinas, los pecados sexuales, le causaron muchos problemas en su vida y muchos problemas familiares. Entonces, no tomamos esto como Dios diciendo, está bien, si un hombre como él, con mucho poder, toma muchas esposas y concubinas. No está bien, está fuera del plan de Dios. Y así vemos por eso vemos las consecuencias malas, difíciles en su vida. Después hay otra batalla, por supuesto. David derrota a los filisteos de nuevo, pero en esta historia vemos a David buscando la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios en todos los casos, y vemos una bendición que tenía David, que fue comunicación directa con el Señor. Vemos que Dios hablaba directamente con David.
En capítulo 6 vemos mucho del arca. Alguien nos mencionó algo del arca anteriormente, el anuncio, ¿verdad? De la entrada del arca en Jerusalén, pero es un proceso de un capítulo entero. Y vemos algo interesante, fue la pregunta de Adolfo, ¿verdad? ¿Por qué murió él que tocó el arca? Sí. Lo que nos parece, especialmente en la acción del Señor, es que y la acción de David después de no querer esto en su casa y cómo llevaron luego el arca a Jerusalén, es que probablemente no trataron con mucho respeto en general el arca en este camino. Y uno de los líderes fue Usa. Entonces parece que él dice, Dios enojó mucho por haberse atrevido Usa a tocar el arca. Y entonces es una señal muy pública de la santidad y poder de Dios, ¿verdad? Y la importancia de tomar en serio las cosas de Dios. Vemos que en el segundo intento, David y los israelitas toman esta lección en cuenta. Y hay un proceso muy específico. Cada 6 pasos, según 6 versículo 13, ofrecieron sacrificios de bueyes y carneros. Cuando llegan, allá tienen júbilo, sonido de trompetas, el rey mismo está con el arca, y hay mucha celebración, hay más sacrificios al llegar allá a Jerusalén. David bendijo al pueblo en el nombre del Señor, repartió entre los pueblos, hombres y mujeres, panes, carnes, tortas de pasas. Entonces muestra que es algo importante. Dios le había enseñado al pueblo de Israel la importancia. Bueno, Usa sí murió, sí, y es una consecuencia muy grave, pero Dios enseña la lección y no dice que él murió sin fe, ¿verdad? Entonces está en un lugar mejor. Dios enseña una lección difícil para él y su familia, pero una lección importante de la santidad de las cosas de Dios. Vemos al final del capítulo 6 el episodio con Mical, la hija de Saúl y la esposa de David, y vemos algo allá, la competencia tal vez entre las esposas, la dificultad familiar que David tenía, ¿verdad? Y probablemente una herencia de no entender las cosas de Dios en la familia de Saúl, en la reacción de Mical a la danza de David al entrar en Jerusalén. El capítulo 7 tiene que ver con el pacto de Dios. David, después de tener su palacio de cedro, quiso edificar algo como casa de Dios, un templo, un edificio, y Dios a través del profeta Natán dice que no, que no iba a hacer su papel en este mundo. Cada uno tiene sus papeles y Dios no había dado ese papel a David. Pero habla de algo mucho mejor, que es lo que iba a ser la herencia que iba a dar al mundo espiritual, que iba a ser padre de alguien que iba a ser rey. Y al principio pensamos que tal vez está hablando de Salomón, pero el Nuevo Testamento, especialmente en 2 de Corintios 6 y Hebreos 1, utiliza las palabras, la promesa de Dios a David, específicamente versículo 14, en 2 de Samuel 7, para decirnos que está hablando en corto plazo, está hablando sobre Salomón, pero en el largo plazo está hablando de algo mucho mejor, está hablando de un cumplimiento final en la persona, en el reinado de Jesucristo, en el corazón del ser humano como nuestro Salvador. Entonces habla mucho de esta, de la bendición de la familia del rey David. Y después escuchamos la voz de David, el salmista. La segunda parte de 2 Samuel 7 es como un salmo, como un himno
de, de alabación al Señor. Bien, entonces un resumen, hay otros detalles, hay muchos detalles, y para poder estudiar los detalles bien, ahora vamos a considerar los detalles usando nuestro método de las 4C. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Muchos personajes, no sé si vamos a poder nombrar todos, pero vamos a intentar. Empezamos con Dania y después con Julio. Dania, por favor. Bueno, yo tengo a las tribus de Israel, a los ancianos de las tribus, David, Saúl, los jebuseos, a Dios, a Hiram, el rey de Tiro, los carpinteros, los canteros, los hijos de David, sus esposas y sus concubinas, los filisteos, Abinadab, Usa y Agio, los hijos de Abinadab, Obed-edom, Mical, las criadas y Natán. Muchas gracias, muy bien hecho, Tania. Bueno, Julio nos va a decir si ya tenemos todos. Julio. Julio Martínez. Sí, voy, yo no sé si ya mencionó a Baal, Elifelet, Nafet, vale, yo no los aporté. Judá y Judá, sí. Judá, el padre de tribu. Muchas gracias, Julio. Judá especialmente es importante la tribu de donde venía David. Habla del tribu de Judá. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a poner los personajes aquí en su pantalla. Hay muchas, pero el personaje principal es David, ¿verdad? Todas estas personas tienen que ver con David aquí en esta historia. David, y vamos a hablar mucho de él en esta historia, modelo de fe, modelo de rey, pero de la Biblia no esconde sus pecados, ¿verdad? Vemos evidencia de sus pecados en su familia. Ven en la pantalla aquí las esposas y concubinas. ¿Cómo es el hábito? Pensamos en los héroes de la Biblia, ¿verdad? Unos de los héroes. Noé, Moisés, David, Abraham, en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, María también, y hay muchos, y siempre menciona sus fallas, sus pecados en las páginas de las Escrituras, probablemente para que recordemos que no adoramos a los seres humanos, sino a Dios solo. Y aún los supuestos héroes son pecadores como nosotros, con la gran necesidad que también nosotros tenemos de un salvador del pecado que tenemos. Muy bien, y vemos la evidencia aquí, ¿verdad? Las esposas y concubinas. Muy bien, y también el profeta Natán va a ser instrumento de Dios en la vida de David. Es la primera vez que se menciona su nombre aquí en capítulo 7. Excelente, muy bien, seguimos adelante. La segunda pregunta de considerar cuáles son los objetos o también animales que podemos mencionar. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Veo la mano de Adolfo y después Leonardo. Bueno, pastor, voy a decir algunos aquí para que el hermano también mencione algunos. Tengo el acueducto, la muralla, la madera de cedro, de agua, los ídolos que David quemó, los árboles de bálsamo, el arca, los querubines, mientras también, la carreta donde llevaban a las arcas, la casa de Abimadad, el arpa, las liras, panderos, cintros, címbalos. Bueno, ahí son algunos. Quedan faltando otros para que el hermano también participe. Muy bien, muchas gracias. Muy cortés, gracias Adolfo. Y ahora Leonardo. No, los instrumentos, pastor, el efod de lino que usó David, que llevaba, la tienda donde se ponía el arca, la comida que daban en los banquetes de David, son los que faltaban.
Excelente, muchas gracias a ustedes dos, Adolfo y Leonardo. Muchas cosas, a los canales de agua que utilizaron para entrar en Jerusalén. En Primera de Crónicas, o Segunda de Crónicas, perdón, no, Primera de Crónicas, 11, Primera de Crónicas 11, habla más de estos canales que interesantemente, que han descubierto en los últimos años, han descubierto estos canales que todavía existen, que muestra otra vez de lo que leímos en la Biblia es verdadero. A tantas cosas los ídolos de los filisteos, que muestra por qué destruyó Dios a los filisteos. A otras cosas, el arca del Señor es objeto principal en capítulo 6, ¿verdad? Y vemos que cada artículo, cada objeto después de la mención del arca en capítulo 6 tiene que ver con el arca. Y otra vez recordamos que el arca no adoraron al arca, sino fue el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces el arca es... Y otra cosa interesante, vieron la mano y los dedos en el video de hoy. Recordamos que más o menos en el año 1500 años antes de Cristo, Moisés vivía y tenemos el Éxodo fue 500 años después que David vivía. Entonces, este arca es un objeto muy, muy viejo en ese tiempo, anciano, que tenía 500 años, ¿verdad? No tengo nada en mi casa que tiene 500 años y creo que casi no hay objetos que existan, ¿verdad? Hoy en día, de hace 500 años, y ellos todavía tenían ese objeto, el arca del Señor, con ellos, el símbolo de la presencia de Dios. Bien. Ok, esos son los objetos. Ahora hablamos del lugar donde ocurrió la historia. Otra vez, tantos lugares que podríamos mencionar. ¿Quién quisiera ayudarnos por mencionar algunos de los lugares mencionados aquí? Miguel Alberto, por favor. En Hebrón, bueno, pero fueron también los lugares, digamos, donde ocurrió Sión y Milo, que es la ciudad de David, Jerusalén. Excelente, muy bien, muchas gracias, Miguel Alberto. Bueno, hay unos más que podríamos mencionar también, pero hay tantos que casi es difícil. Adolfo, ¿quisiera mencionar algunos más? Sí, pastor, aquí también tengo anotado a Jerusalén, donde pelearon con los jebuseos. Después la fortaleza llamada Ciudad de David, donde llegó David después de derrotar a los jebuseos. Luego en la batalla con los filisteos en Baal Perisín. Después en el valle de Fallín volvieron a batallar con los filisteos. Luego la otra batalla de Judá para atrás. Después fueron a Baal de Judá para trasladar la arca. Muy bien. Otro lugar, bueno, ahí siguen otros lugares también que tengo por acá. Sí, hay muchas, ¿verdad? Unas cosas interesantes y enfocamos principalmente en 5 versículo 1. Todos lo que nos mencionó Miguel, Alberto y Adolfo, sí, están ahí en el texto, pero todos son lugares dentro de Israel y vemos especialmente en 5 versículo 1 que todas las tribus de Israel estaban bajo el control del rey David en ese tiempo. Y hubo paz, entonces hablo del paz, entonces las batallas contra los filisteos ahora no están en el territorio de Israel, sino en los alrededores ahora. Entonces es un poco diferente. Vamos que a Tiro también es un reinado fuera del territorio de David. Entonces,
afuera del territorio es reconocido David como rey. Algo interesante que notar, de dónde viene Obed Edom, que fue el que tenía el arca en su casa. Dice en versículo 10 de capítulo 6, 10, dice que llevaron el arca a la casa de Obed, el de Gat. ¿Recordamos a otra persona de Gat? Goliat, de verdad fue de Gat. Entonces, interesante ver que aún de la misma ciudad, una ciudad pagana, existía alguien que fue bendecido por Dios, que fue Obed Edom de la misma ciudad. Bien, ok, ahora vamos a seguir con otra pregunta y considerar. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió, Dania? Bueno, pastor, yo tengo que ocurrió desde que es proclamado rey David y hasta que el Señor le dio descanso de sus enemigos. También, por lo que nos enseñaron de los deditos, fue unos 1000 años antes de Cristo y fue durante los 70 años del reinado de David. Eso puedo aportar. Excelente, muchas gracias, Dania. Vemos los años del rey David allá en versículo 4 y 5 de capítulo 5, que tenía 30 años y reinó por 40 años después. Empezó en Hebrón y después en 7 años en Hebrón y después 30 años allá en Jerusalén. Entonces, en total serían 40 años su... no, perdón, 40 años su reino, sí. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar, según el versículo 4. Y gracias por mencionar también el video. Y lo dijo muy bien Dania, unos 1000 años antes. Entonces sabemos que eso pasó hace 3000 años. Entonces diríamos más o menos 1000 años antes. No podemos hablar con exactitud porque ellos no tenían el mismo calendario que nosotros tenemos hoy en día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar del problema, pero antes veo que hay unas personas que no saludé, perdón. Saludamos a Abdón. Abdón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Aquí estamos. Yo tengo una preguntita. ¿Dónde ocurrió la historia? No es ¿cuándo ocurrió la historia, no, pastor? ¿Sobre cuándo o dónde? ¿Cuál Abdón? Es la pregunta. No, ahorita en qué pregunta estamos en esa tarde. Tenía algo Sí. que preguntar. Estamos en la pregunta. ¿Cuándo ocurrió la historia? Es la última pregunta que contestamos. Ya, ahí sería también cuando ungen a David. Sí, cuando sí, muy bien, sí. Y así empieza la historia, ¿verdad? Fue dividida por un poco de tiempo la nación, la batalla contra los hijos de Saúl, pero ahora ya está, ya une a David como rey de todo Israel. Muchas gracias, Abdón. También, perdón, no saludé a usted, Néstor. Néstor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Ahora estaba conectadito, pero llegué tardito del trabajo. Bueno, Ahí estoy escuchando y estoy pendiente de la clase. Excelente. Bueno, pero qué bueno que está aquí con Amén. nosotros para este estudio, Néstor. Es una bendición. Bueno, está muy bueno, pastor. La historia de David. Excelente, amén. Muchas gracias, Néstor. Entonces, bueno, ya tiene la pantalla un poco más sobre ya lo que decimos, ¿verdad? De cuánto duró el reinado de David, 40 años. Empezó cuando tenía 30 años, como dice en 5 versículo 4, y alrededor de 1000 años antes de Cristo es cuando todo esto pasó. Ahora seguimos adelante. ¿Cuál es el problema?
tal vez hay algunos problemas que podríamos mencionar relacionados con esta historia. ¿Quién quisiera ayudarnos con los problemas? Pastor, Miguel Alberto, por favor. bueno, varios problemas, pero yo rescataba el problema que a David no lo dejaron entrar. Y bueno, también otro problema es que cuando tocan el arca y muere la persona que lo tocó. Serían dos problemas que yo he visto. Muchas gracias, Miguel Alberto. Bien, la cuestión de tocar el arca, el capítulo 6. Muy bien, gracias. Seguimos con Adolfo y después Miriam. Adolfo. Bueno, profesor, veo un problema ahí que de pronto en ese tiempo era como que normal, pero en la cuestión de David con las concubinas, con tantas concubinas y esposa, ¿verdad? Me parece a mí que ese es un problema. Muy bien, sí, exactamente, sí. ¿Qué problema es, verdad? Y la historia misma no habla mucho de cómo entonces, si solamente tuviéramos esta parte de la Biblia, tal vez pensaríamos que no es un problema. Pero sí sabemos la ley de Dios, sí sabemos cómo salió esta situación familiar y sí sabemos que es un problema. Muchas gracias, Adolfo. Miriam, por favor. Gracias, pastor. Bueno, puedo ver un problema allí cuando lo que mencionó hace rato de Usa, cuando él vio que el ganado tropezaba con el arca y él trató de como que de sujetarlo y para Dios fue una ofensa, pues, y cae muerto. Y el otro problema que veo fue de Milca, cuando se molestó por ver a David danzando. Y más me gustó fue la respuesta que le dio. Primero, no te tomo en cuenta a ti, ni a tu papá, ni a tu casa, sino a Dios. Eso fue muy bonito, la respuesta que él le dio a Milca. Y por eso Milca no pudo tener hijos, nunca. Murió sin dar hijos, tener hijos. Sí, como entonces, y interesante ver los dos problemas allá y ver las consecuencias, ¿verdad? Usa tocó el arca y murió. Mical se burla de David y después no puede tener hijos, consecuencias muy serias, ¿verdad? Allá, muchas gracias, Miriam. Veo la mano también de Abdón. Pastor, uno de los problemas que puedo ver es que el arca no tiene un sitio oficial, parece que anda en diferentes partes, pero al entrar a Jerusalén aún todavía no hay como no hay un templo, entonces sigue todavía sin un lugar propio, ¿no? Ahora, para mí también veo el problema desde mi punto de vista es que en el capítulo 6, versículo 5 dice, y David, toda la casa de Israel, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Ahora, esta actividad de la danza, no sé cómo podríamos explicarlo, ¿no? Porque hay movimientos que se aferran a eso en sus cultos, ¿no? No será liturgia, pero eso. Digo, ese problema. Sí, muchas gracias, Abdón, muchas gracias, y bien dicho. Entonces, el arca parece que está en todas partes, ¿verdad? Entonces, y interesante cómo hace el punto en versículo 2 de capítulo 6, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Entonces, antes habla de la grandeza del Señor y está la arca va de casa en casa, ¿verdad? Entonces, creo que muestra un problema. Falta de respeto por las cosas de Dios. Y creo que si uno lee, bueno, no hablamos mucho de Saúl, pero cuando leemos la historia de Saúl, vemos que él tiene una falta de respeto
para las cosas de Dios. Entonces, probablemente eso fue el resultado, como Adón dice, del resultado del reinado de Saúl y su liderazgo no tan bueno en sentido espiritual. Entonces, no lideró a ellos según para respetar a Dios, para temer a Dios, y lo vemos en capítulo 6. La acción del arca, como dice Adón, en llevarlo a todas partes y tocarlo por usar y todo eso. Y después, como nos mencionó Miriam, en la acción de Mical también. Bueno, esos son los problemas. Las concubinas y esposas, cómo tratar el arca del Señor, la discusión con Mical, y tal vez en capítulo 7 también podemos mencionar que Dios no tiene casa y el rey tiene un palacio de cedro. Ok. Ahora terminamos lo de considerar con nuestra última pregunta. ¿Se solucionan los problemas? ¿Se solucionan los problemas que mencionamos? Lucero, por favor. En parte se lo solucionan los problemas por las derrotas que Dios le da, por la ayuda de parte de Dios. Pero también vemos que hay otra parte que no se puede solucionar por cuanto, por ejemplo, cuando yo quería contar sobre el problema que también podía haber, era que David quería construir un templo para tener la arca, la presencia de Dios bajo un techo o bajo un templo. Pero lastimosamente él tenía el problema que tenía manos derramadoras de sangre. Entonces ese era también un problema que Dios le solucionó a través de su hijo Salomón para que construyera el templo. Bien, gracias Lucero. Y de hecho esto va a ser la última lección de este curso. La edificación del templo, vamos a hablar de eso. Y que eventualmente se soluciona el problema de la falta de una casa para el Señor. Bien, gracias Lucero. Veo la mano también de Dani. Bueno, pastor, yo creo que los problemas que se mencionaron sí se solucionan, porque, por ejemplo, del reclamo que le hizo Mical, vemos la respuesta de David, donde él dice que él realmente fue escogido por Dios. También siento que el problema de Usa se soluciona por la explicación que usted nos acaba de dar, que no se sabe, o sea, no se dice que él murió sin fe y está en un lugar mejor después de su muerte. Y también el tema de la construcción de la casa para Dios, también sabemos que es Salomón a quien le tocaba construirlo, así que yo veo que los tres problemas sí tienen solución. Muy bien. Sí, muchas gracias, Tania. Muchas gracias, identificando las soluciones. Escuchamos de otra persona. Abdón, por favor. Pastor, finalmente se establece, ¿no? David en Jerusalén. Sí. Dios también a través de él destruye, creo, los ídolos, tanto de los filisteos como de los jebuseos, ¿no? Y según la lectura, el arca va a tener un lugar ya, ¿no? Pero eso será después en la próxima lección, yo creo, en el, ¿no? Así Eso es. creo, pastor. Sí, muchas gracias, Abdón. Y ya vemos la solución de cada problema. Y bueno, podemos mencionar que Dios en capítulo 6, duro el capítulo 6, ¿verdad? Consecuencias duras por pecados de tocar el arca o criticar a su esposo, ¿verdad? Por su danza. Pero Dios enseña algo importante a ellos. Les enseña el temor de Dios, ¿verdad? Les enseña también que adoramos a Dios con reverencia, que ellos adoraron a Dios y
que tomar en serio las cosas de Dios, porque son cosas importantes, ¿verdad? No son cosas que no cuentan para nada. Pero también probablemente la solución más grande aquí vemos en capítulo 7 donde habla del pacto. Entonces, David quiso edificar un gran templo para el Señor, pero el plan del Señor no fue un gran templo, sino algo más importante, fue renovar el pacto con David y revelar más detalles del plan de la salvación del mundo. Interesante cómo Dios maneja las profecías. Muchos lugares en el Antiguo Testamento vemos las profecías que tenían un cumplimiento en el corto plazo, ¿verdad? Vemos como en versículos 12, 13 y 14, nos parece que está hablando específicamente sobre Salomón, pero el versículo 14, en 2 de Corintios 6, 18, utiliza las mismas palabras para proveer, para probar para nosotros que somos partes del reino del Rey Jesucristo, hijo de David. En Hebreos 1:5 también dice que el cumplimiento de la profecía aquí, en versículo 14, vemos en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, interesante como veo la gran solución del problema, el problema de la falta de respeto por Dios, y el pecado allá, el problema del pecado, la solución del problema del pecado de David también, en la persona de Jesucristo y el cumplimiento de la profecía que vemos en el pacto de 2 de Samuel. Bien, ahora vamos a hablar del significado para nosotros, para consolidar nuestra última parte, pero en primer lugar hablamos del punto principal. ¿Cuál sería el punto principal de esta historia? El punto principal. Adolfo, por favor. Bueno, profe, el punto principal sería el reinado de David, todo su reinado, todas las batallas, todas las luchas que el Señor le ayudó a conseguir y todas sus promesas que vieron cumplidas en él. Bien, muchas gracias. Y cuando pensamos en este reinado del rey David, pensamos en su reinado de 40 años que mencionamos. También pensamos en el reinado eterno de su descendiente Jesucristo prometido aquí también en esta parte. Muchas gracias. El reinado de David, en la persona de David y también en la familia de David, en el Hijo de Dios Jesucristo. Muchas gracias, Adolfo. Veo una mano más. Vamos a darle la palabra a usted, Abdón. Sí, parece que estoy participando mucho. No, Este, está ¿será, bien, sí, será, está bien, muy bien. Adelante. será también el establecimiento ya definitivo como capital a Jerusalén, pienso? Sí, el establecimiento de Jerusalén como capital, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el Antiguo y Nuevo Testamento vamos a escuchar de Jerusalén? Es establecida aquí en 2 Samuel 5. Muchas gracias, Abdón. Entonces, todo eso pasó. Estamos en el año 2024. Todo esto pasó hace más de 3,000 años, pero tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Vamos a empezar con la pregunta más difícil de consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? O en otras palabras, ¿qué pecado me hace confesar esta historia? Adolfo. Bueno, profesor, viendo
de David con sus concubinas y mujeres. eh, Pienso yo que un pecado grande que tiene la humanidad es del adulterio, ¿verdad? Bueno, en mi vida también lo confieso. Cuando no conocía que esto de pronto es un pecado grande que existía en nuestras vidas, pero gracias al Señor que ha sacado todo esto de nuestras vidas, ¿verdad? Y nos ha hecho unas nuevas personas para obedecerlo a Él en todos sus mandamientos. Ese es el pecado que puedo confesar en mi vida. Muchas gracias, Adolfo. ¿Y cuántos de nosotros podemos también confesar el pecado contra el plan de Dios para la vida sexual de las personas? ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios? Un hombre y una mujer casados, y Él nos ha dado el regalo sexual a estas personas exclusivamente, ¿verdad? Pero qué tan grande es el pecado contra ese mandamiento y qué problemas ha causado en las vidas de las personas, y vemos las consecuencias de las vidas. Pero no solamente es el acto mismo. Jesús dice en Mateo 5, 27 y 28, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aún el pensamiento es un pecado contra el plan de Dios. Muchas gracias. Entonces, confesamos pecados de pensamiento y acción contra ese mandamiento. Gracias, Adolfo. Seguimos con Dania, por favor. El pecado que confieso en mi vida, pastor, es que muchas veces no nos tomamos la santidad de Dios en la magnitud que ésta conlleva. Nos tomamos las cosas de Él, sus cosas, muy a la ligera. Muy a la ligera. Sí, Dania, muchas gracias. Y especialmente es una tentación de personas como nosotros, ¿verdad? Personas que están aquí con la palabra de Dios tantas veces. Es fácil no maravillarnos de lo que es la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios. Es una tentación especial para personas que pasan mucho tiempo aquí con las cosas de Dios en nuestras manos hoy en día, como fue para usar uno de los líderes espirituales que vemos. Muchas gracias, Ana. Le doy la palabra a Don. Sí, pastor, a ver, desde mi punto de vista, ¿no? Puede ser que también aquí en el grupo haya hermanos de otros movimientos, pero yo quisiera insistir en esta actividad de la danza, que en el capítulo 6, en versículo 5, 14 y más abajo, David está siempre con esa actividad y la hija de Saúl, Mical, como que lo critica, ¿no? Y está mal, en otras palabras, dice. Pero David responde, bueno, en mi versión es lo que yo estoy viendo, ¿no? Dice que es elegido por Dios y que tiene que hacer esa actividad, en otras palabras, ¿no? Y dice en el último párrafo del versículo 21, en mi versión, ¿no? Y y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Bueno, eh, hablando siempre desde mi punto de vista, no sé qué está extraído, ¿no? Actualmente que en no puedo decir liturgias, ¿no? De ellos, en los cultos o los servicios que ellos tienen, entonces como que el pensamiento del ser humano es la palabra antropocéntrico, ya no es teocéntrico, ¿no? Entonces, para mí es, desde mi punto de vista, reitero, ¿cómo solucionaríamos ese problema, no? Gracias. Bueno,
Y gracias, Abdón. Y tal vez diríamos que con mucho cuidado criticamos la alabanza de otros. Bueno, si una enseñanza va en contra de la palabra de Dios, con razón criticamos su alabanza y su predicación. Y debemos, la Biblia nos manda a comparar una enseñanza con lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de cosas que Dios ni manda ni prohíbe, como tipo de música, como cosas que como vemos en 2 Samuel 6, con mucho cuidado vamos a criticar a ellos. Yo no vengo de una cultura con mucho baile, mucha danza, cosas así. No hay, donde yo soy, no hay baile folclórico ni nada. Pero una vez yo tuve el placer de visitar una iglesia hermana en África, donde para ellos mostrar alegría es bailar. Entonces ellos trajeron sus ofrendas en la iglesia al frente, bailando, mostrando la alegría de poder ofrendar al Señor su Salvador. Entonces, en ese contexto fue algo de mucha bendición. Bueno, tomamos en serio lo que la Biblia dice, 2 Corintios 5, donde dice que, disculpa, 1 de Corintios 15, donde habla de 1 de Corintios 14, el último versículo, donde hablando de la adoración, donde dice que se haga todo decentemente y con orden. Vamos a querer hacer esto, ¿verdad? Pero sí hemos criticado la alabanza de otros con criterios no bíblicos. Estamos en territorio de Mical, ¿verdad? Entonces, porque hay muchas cosas en la adoración que Dios ni manda ni prohíbe. Entonces, con mucho cuidado vamos a criticar a ellos y vemos que hasta es un pecado, como Mical, que juzgó a David por criterios humanos de su propia razón y no de criterios de Dios. ¿Contesté la pregunta, Don? Sí, gracias. Tendría que siempre hacerse la voluntad de Dios y no el pensamiento del ser humano, ¿no? Sí, así es, ¿verdad? Y reconocer dónde estamos en territorio de cosas que Dios ni ha prohibido ni mandado. Los que han tomado muchos cursos que nosotros conocen un curso que se llama legalismo, donde hablamos de esto. No que queremos crear leyes humanas donde Dios no ha dicho nada. Es algo importante. Y vemos que el Mical creó una ley que no concordaba con la voluntad de Dios. Otra pregunta aquí, hemos visto nuestros pecados en el espejo de la ley, pero también vemos en estos capítulos el amor de Dios. ¿En qué versículos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Adolfo, por favor. Bueno, pastor, veo el amor de Dios en el capítulo 7, ¿verdad? El último capítulo, donde Dios, a pesar de todo lo que David le fue también desobediente, pecó contra él. Sabemos la historia de la mujer que tomó atrevidamente, ¿verdad? Del soldado. Bueno, fueron muchas cosas que David también le falló a Dios, pero a pesar de eso, Dios establece esas promesas con él. Entonces podemos ver el amor de Dios, su cumplimiento en todas esas promesas. Y bueno, ahí que yo puedo ver el amor de nuestro Dios. Excelente, muy bien, muchas gracias, Adolfo. Escuchamos las voces de las personas en la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, donde alaba a Jesucristo como el Hijo de David, ¿verdad?
es el cumplimiento de este pacto. Y recordamos que este hijo de David, prometido aquí en 2 Samuel 7, es nuestro Salvador de todos los pecados que mencionamos. Y vino para salvar a nosotros, no de filisteos y otros enemigos terrestriales, sino de pecado, del diablo y del mundo caído donde vivimos. Muchas gracias, Adolfo. Veo también la mano de Miriam Sánchez. Miriam, por favor. Sí. Bueno, encontré tres, digamos, versículos diferentes. Uno es capítulo 6, versículo 11, que dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, de 3 meses. Estuvo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom. Y más me impactó cuando usted recordó que era, digamos, filisteo sería. O sea, mejor dicho, que Obed-edom era del pueblo de Goliat, que eran filisteos. O sea, quiero decir que lo bendijo, siendo que no era. Después otro versículo es capítulo 7, versículo 8, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Así como a Moisés también. Me impacta eso de que busca al sencillo, al humilde, al simple, y de ese hace algo grande. Ese es nuestro Señor. Y el último capítulo, el 7, versículos 6, 7, dice ciertamente, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Bueno, eso me impacta también porque me hizo recordar a Jesús que cuando nació, tuvo que huir con la familia y nació en un pesebre, así simple y sencillo. Y prácticamente toda su vida fue, vamos a decir, deambulando. Eso es lo que me trajo a la memoria. Eso es todo. Perdón, perdí mi señal. Hasta de vez en cuando pasa aquí en Miami. Ajá. Yo pensé, el profesor se nos fue. No. Pero pasa en todas partes del mundo. Ok, pero creo que escuché casi todo lo que decía Miriam. Y bueno, excelente. Muchas gracias, Miriam. Y especialmente pensando en esta promesa del pacto, pensando en lo que decía Miriam y pensando también en 2 de Corintios 6, versículo 18. Utiliza la misma palabra de Dios aquí en 2 Samuel 7, versículo 14, para enfatizar este punto, que la bendición no solamente es para el pueblo de Israel de sangre, cuando habla del pacto con David, ni siquiera para la familia de sangre de David, sino para todos los creyentes. Muy obvio allá en 2 de Corintios 6, donde habla de eso. Vivimos bajo la misma bendición hoy en día del pacto hecho hace 3,000 años. Hablamos antes del pacto de Sinaí, que fue un pacto bilateral donde Dios hablaba con la gente de la necesidad de cumplir sus mandamientos para ser bendecido. Es un pacto
unilateral, habla del pacto de Dios, de su bondad para nosotros. No es la ley de Dios, es el evangelio de Dios, donde Dios nos da las buenas nuevas de saber que somos sus ovejas, que somos su pueblo, los pecados nuestros como los pecados de David son perdonados, y el Hijo de David, Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, voy a compartir otra vez aquí donde estábamos. Ok, entonces la acción que vamos a querer, muchas cosas, vamos a querer tratar las cosas de Dios con reverencia. Vamos a querer valorar el pacto de Dios para su amor para nosotros, y ese amor para nosotros nos hace querer vivir vidas según su voluntad. Podemos mencionar el plan de Dios para la familia. Vamos a querer vivir según su plan. Bueno, te voy a tener un amigo aquí, tengo que ir a un lugar con él, así que... Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, por la hora, vamos a concluir con unos pensamientos sobre David como una imagen, un tipo del Rey de Reyes. Entonces Dios utiliza en su palabra la vida de David para enseñarnos sobre quién iba a ser Jesucristo como nuestro Salvador. Vemos a David, y si es un pecador, entonces no esconde la palabra de Dios el hecho que David es un pecador. Y cuando hablamos de él como una imagen o alguien que nos enseña sobre el Salvador que iba a venir, no estamos diciendo que es alguien más digno de alabanza o es alguien como digno de nuestra adoración. No es así, no es un santo en ese sentido. Pero hay muchas cosas que la Biblia utiliza para hablar de él. Es un pastor, escribió él el Salmo 23, escuchamos en las palabras de Jesucristo, en Juan 10, que él también habla de sí mismo como un pastor. Es guerrero, David es rey, fiel creyente, autor de muchos salmos. Entonces, saben que los salmos no tienen un solo autor, pues Dios está atrás de todos, pero el rey David es el escritor, la mano más comúnmente usado por Dios para escribir salmos, es David. Y vemos muchas cosas como imagen. Pastor, Jesucristo es el buen pastor, identificado en Juan 10. David es el rey de Israel, Jesucristo es el rey de los reyes. Cuando entra en Jerusalén, en Mateo 21, creo que es capítulo 21, habla de él como dicen, Hosana al hijo de David, y lo trata Jesucristo como rey. David es guerrero contra los enemigos de Dios. Jesucristo es guerrero contra el gran enemigo. David nació en Belén, es el pueblo de David. Jerusalén es la ciudad de David. Nació allá en Belén, es el pueblo de su familia. Jesucristo nació allá en Belén. También dos pasajes, hay muchos pasajes que podríamos mencionar. Aquí dos en la pantalla sobre la comparación de David y Jesucristo. Cuando anuncia la venida del Salvador a María, que Dios iba a utilizar para ser su madre, ¿qué dice el ángel Gabriel? Bueno, no habla mucho de María, pero entre las palabras que dice es esta que habla del trono de David su padre. Le dará el trono de David el padre. Muy importante notar que cuando hablamos del reino de Jesucristo no estamos hablando de un reino terrenal. Jesucristo mismo dice a Poncio Pilatos en el libro de Juan, 2 veces dice, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesucristo ahora mismo está en nuestros corazones. El reino eterno está en los cielos. No es algo terrenal, pero él sí tiene un reinado, ¿verdad? Y entonces Dios le iba a dar este reino. También en Apocalipsis 22 hablamos de esto, ¿verdad? El último capítulo
Jesucristo hablando de quién es Él. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Cumplimiento de las promesas. Eso nos dice que es el Mesías, el que cumple la promesa de un Salvador, el que es el Salvador. Entonces vemos en Rey David algo que nos da mucho consuelo. Dios tenía un plan. Hace 1000 años antes de la venida de Jesucristo y mucho más. Pero tenía un plan y lo vemos en el Antiguo Testamento. Que utilizaba el linaje de David para bendecir a nosotros y somos su pueblo, su nación elegida, la nación espiritual hoy. Y con esto concluimos hoy. Nos falta una lección más, la lección 8. Aquí tiene la tarea de ver el video, leer Primero de Reyes, capítulo 8 y los primeros 9 versículos del capítulo 9. Vamos a usar esta lectura como base de nuestro estudio de la lección que viene. También quiero que lean Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos 9, 23 a 28. Y eso habla de la acción en el templo. Aquí la pregunta que vamos a usar como captar en la lección del lunes que viene, que es la diferencia entre la fe salvadora de las personas antes de Cristo y nuestra fe hoy en día después de Cristo. Hay palabras muy buenas de Hebreos 9 que nos va a sacar más bendición, más edificación del estudio de Primero de Reyes 8 y 9. Sobre la tarea, ¿tienen preguntas o dudas? También el lunes que viene, como nuestra última lección, van a recibir su proyecto final. Entonces, les voy a entregar al final de la lección un proyecto final. Les van a tener 15 días. Y no es un examen como en la primaria donde no pueden abrir la Biblia. Espero que abran las Biblias. Abran las Biblias, pueden ver las grabaciones, etcétera, para hacer el proyecto final. Es el punto, ¿verdad? Usar los recursos que tenemos para contestar las preguntas. Y no es un examen en sí, es una oportunidad para repasar de lo que estudiamos. ¿Preguntas o dudas sobre esta parte del proyecto final? Adolfo. No, una pregunta sobre la tarea. Es todo el capítulo 8 entero y el 9, del 1 al 9, ¿verdad? Exactamente, sí, así es. Sí, porque siempre me enredo ahí en esa cuestión. Gracias por la clarificación, Adolfo. Sí. ¿Algo más? Bueno, gracias por quedarse. Ya fue una clase un poco más larga hoy y tuvimos unos problemas con la conexión. Muchas gracias por todo el día estar aquí para concluir la clase. En 2 Samuel 6, versículo 18, dice que David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. No sabemos cuál bendición utilizó él, no dice, pero sabemos que Dios bendice a nosotros también. Vamos a usar las palabras que hemos usado antes de Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Amén y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Amén, Dios los bendiga. Hasta el lunes, pastor, hasta el lunes, gracias. Adón, Miriam, Dania, que Dios te bendiga. a todos, varón. Bendiciones. Amén. Miriam, Lucero, que Dios les bendiga. Amén. Adolfo, que Dios le bendiga. Amén, pastor, que tenga buena. Gracias, igualmente. Leonardo, bendiciones, buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Néstor, María, buenas noches, bendiciones. Dios le bendiga, pastor.
Gracias linda igualmente. noche. Gracias igualmente. Buenas noches. Margarita, buenas noches. Bendiciones. Amén. Igual, señor pastor. Gracias, muchas gracias. Miguel Alberto, también buenas noches. Bendiciones. Que Dios les bendiga a todos ustedes.